Numerosas especies de tiburones están en peligro de extinción. La razón principal es el comercio de carne y de aletas de tiburón. Cada año se capturan 100 millones de ejemplares para fabricar cosméticos, piensos o sopa de aleta de tiburón. ¿Cómo funciona este negocio en Europa? Las aletas de tiburón son el oro marino. El biólogo marino Lukas Müller se infiltra en el mayor puerto pesquero de Europa. No es fácil ver algo así. Se está sobreexplotando la naturaleza. Las 4:30 de la madrugada en Vigo, en la costa atlántica española. La ciudad tiene una de las lonjas de pescado más grandes de Europa, a la que solo tienen acceso el personal y los pescaderos. A un centenar de metros, el biólogo marino Lukas Müller se prepara para entrar con cámara oculta. ¿Listo? Sí. Por todas partes hay vallas, cámaras de vigilancia, policía portuaria y personal de seguridad para impedir el paso a personas no autorizadas. Aún así, Lukas Müller intentará entrar para documentar cuántos tiburones se venden aquí. Las mayores flotas del mundo que capturan tiburón en el Atlántico y otros océanos son españolas y portuguesas. Este es uno de los mayores centros de comercio de tiburones del planeta. Antes, un informante echará un vistazo para decirle a Lukas Müller dónde debe tener cuidado. Trabaja aquí, así que nos pide mantener el anonimato. Entretanto, nuestro reportero Pierre Niga comprueba con el biólogo marino qué barcos atracan en el puerto. Estos 3 buques llegaron ayer y estos 2 pescan con palangre. Se especializan en capturar atún, pez espada y tiburón. Eso significa que ya podrían haber desembarcado tiburones. La venta de ciertos tipos de tiburón es legal en toda la Unión Europea por ahora, porque cada vez más políticos y expertos la cuestionan. En Vigo, muchos se muestran cautelosos ante periodistas y visitantes. Se está sobreexplotando la naturaleza. Si desaparecen estos peces del océano, se destruirían hábitats marinos enteros. Lukas Müller lleva muchos años investigando los tiburones y su papel en el ecosistema marino. Bucea junto a tintoreras, marrajos y tiburones tigre por todo el mundo, sin jaula. Estudia su comportamiento y recoge datos sobre poblaciones y zonas de distribución. Los tiburones me han acompañado toda la vida. Son mi pasión y mi obsesión. A la vez es muy importante no perder la perspectiva. Debo ser objetivo y ver la pesca como lo que es. No puedo dejar que mis sentimientos personales se interpongan en la valoración de toda una industria de la que vive mucha gente. Nuestro informante regresa al cabo de media hora. Ve a la primera nave, aquella de allí, hacia el final. De acuerdo. ¿Hay vigilantes? Faltan pocas horas para que se venda y se retire la mercancía. ¿Sales? Sí, estoy listo. Hasta luego. Lukas Müller tratará de recabar información sobre la cantidad de tiburones que se venden aquí. Nos enteramos de que otro equipo de televisión no encontró tiburones cuando vino a filmar. Tampoco en la visita del excomisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, el año pasado hubo desembarcos relevantes de tiburón. ¿Fue casualidad? Lukas Müller cruza discretamente la entrada y la barrera. Delante hay un auto de la policía portuaria. El biólogo marino sigue sin detenerse hasta la primera nave. Aquí se venden especies de peces pequeños. Acabo de pasar. Nuestro informante le ha explicado que el pescado grande se vende en la sala que hay al final de este pasillo. Sobre el biólogo recaen miradas escépticas del personal del puerto. Al final encuentra una entrada a la sala donde se subasta el pescado. Tiene una superficie de unos 14.000 metros cuadrados, el tamaño de 2 campos de fútbol.
En el interior, varios comerciantes inspeccionan la mercancía. Si descubren que Lucas está filmando, podría ser una situación incómoda. Al final de la sala encuentra tiburones, varias toneladas apiladas en al menos 15 palés. Disculpa, ¿está tiburón? ¿Tintorera? Gracias. ¿Está grande, pequeño? Pequeño. En el Atlántico, la cuota anual de captura de tintorera se ha limitado a 58.000 toneladas. La Agencia Europea de Control de la Pesca vigila que se cumpla mediante inspecciones aleatorias. Lo sorprendente es que nadie conoce el tamaño exacto de las poblaciones de tintorera. Al biólogo marino le horroriza ver aquí tantos ejemplares. Toma notas para fingir que es un comerciante más. Calcula que aquí hay 4 toneladas de tintorera. Pierre, he filmado juveniles y bastantes crías. Ya a primera vista es una gran cantidad. No es fácil ver algo así. Más tarde, ya en el hotel, vemos las imágenes. Es impactante ver en la lonja crías de tiburón de este tamaño, prácticamente bebés de menos de un año. Suelen capturarlos en sus viveros. La tintorera figura como amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por eso su cuota de captura se reduce continuamente. Que esa cuota sea sostenible es otra cuestión. En el caso de los tiburones se diezmaron prácticamente todas las grandes poblaciones del Atlántico antes de empezar a estudiarlos. Los tiburones desempeñan una importante función en el océano. Como depredadores de la compleja cadena alimentaria, mantienen el equilibrio de los ecosistemas marinos. Si a causa de la sobrepesca los tiburones desaparecieran, las poblaciones de depredadores y presas podrían desequilibrarse. El sistema perdería estabilidad y correrían peligro las poblaciones de peces de las que depende la pesca a largo plazo. Lo más lucrativo del tiburón son, por supuesto, sus aletas. Eso significa que las aletas se cortan para exportarlas a Asia, donde se utilizan para hacer sopa de aleta de tiburón. En algunas culturas se cree que este plato es fuente de salud y longevidad. Sin embargo, la tintorera también aparece ya en muchos piensos para animales. Al parecer, se añade para aumentar el nivel de proteína. Muchas empresas en Vigo ofrecen carne y aletas de tiburón. Pedimos una entrevista a varios comerciantes por escrito y por teléfono. Me llamo Pierre Niga, soy periodista alemán. Pero ninguna empresa nos la concede a corto plazo. En un video en internet, la empresa Benzemar muestra cómo las aletas se congelan y se exportan en sacos a Asia. Documenta detalladamente cómo los empleados llevan a cabo cada paso del procedimiento. En Europa deberíamos valorar muy positivamente el hecho de que todas las personas que trabajan en la cadena de suministro, por lo que hemos visto en los vídeos y en el puerto, parecen cumplir la legislación europea. Demuestra una vez más que lo que hacen para mantener a sus familias no va contra la ley y por tanto no es ilegal. Lo que tenemos que debatir es si las leyes existentes son adecuadas. Nils Kluger ha llevado la cuestión a la política. Consiguió que se incluya en la agenda de la Comisión Europea. Hace años, este director de recursos humanos y apasionado del buceo analizó el comercio de tiburones y llegó a la conclusión de que en Europa se hacen mal muchas cosas. Europa abastece casi la mitad del mercado asiático. Siempre nos quejamos, pero somos nosotros los que suministramos esas aletas. Y eso es algo que no me entra en la cabeza. Kluger funda la iniciativa ciudadana Stop Finning y pide que se prohíba la venta de aletas de tiburón en Europa. Alega que si se prohíbe la venta de aletas, el comercio de carne de tiburón perderá su atractivo.
lleva aletas de tiburones muertos y más de 1 millón de firmas a la Comisión Europea, que ahora estudia las consecuencias de una prohibición. Me cuesta ser optimista, porque veo lo que ha ocurrido con otras iniciativas ciudadanas europeas. Por ejemplo, la de End the Cage Age, contra la cría de animales en jaulas. La Comisión se comprometió a acabar con esta práctica en Europa e hizo una promesa jurídicamente vinculante, pero ha desaparecido de la agenda. La pesca es una importante fuente de ingresos en Vigo. Vamos a un bar del puerto para tratar de hablar con pescadores. Muchos en el puerto desconfían de los periodistas, así que nos acercamos a algunos clientes sin cámara. Solo comenzamos a filmar cuando 2 pescadores nos permiten entrevistarlos. Sheriff y Sené, 2 inmigrantes de Sierra Leone y Senegal, nos muestran fotos de su trabajo. Esto es un pez espada y una tintorera. Se abren en canal, se extraen las vísceras y se ponen en hielo. ¿Cuán peligroso es capturar un tiburón? Peligrosísimo, por Dios. Tienen 500 dientes y si cometes un error, te arrancan la mano. ¿Algún colega suyo fue herido por un tiburón? Sí, el trabajo en el mar es muy duro, muy duro. Trabajamos 24 horas sin parar y a veces hay accidentes mortales. Por ejemplo, si una cuerda se rompe y te golpea, te mata. Todo el que trabaja en el mar tiene que estar preparado para lo que pueda suceder. Así es la ley del mar. Sheriff dice que a pesar de los peligros, agradece haber encontrado trabajo en España para mantener a su familia. Nos encanta el trabajo porque es la única manera de pagar el alquiler y alimentar a nuestra familia. La empresa para la que trabajo es muy buena. Pagan muy bien. A veces en un barco te pagan 3.000 al mes, otras 2.500, otras 4.000. En España pagan muy bien a los pescadores. El día siguiente, 5:30 de la mañana. Lucas Müller regresa a la lonja del pescado con cámara oculta. Hoy se exponen 5 toneladas de tiburón. El biólogo marino quiere recabar más información y ver con sus propios ojos cómo se vende exactamente la mercancía y a qué precio, así que se mezcla con los comerciantes. El subastador va de palé en palé con un megáfono y los posibles compradores. Subasta la mercancía cantando los precios hacia abajo. Uno de los comerciantes detiene la puja. El tiburón completo se vende hoy por 2,88 € el kilo. En los últimos años, exportar 1 kilo de aletas costaba en promedio 16 €, más del quíntuple. Tras presenciar esta escena, Lucas Müller saca una primera conclusión. Me da mucha pena ver cómo se venden depredadores inteligentes por tan poco dinero. En algunos estados de Estados Unidos, como Florida, se ha prohibido el comercio de aletas de tiburón por ley. La Unión Europea sigue siendo uno de los mayores exportadores de aletas que aún no ha dado ese paso. Estamos en Oberhausen, en el oeste de Alemania, en la exposición Planet Ocean. Nos encontramos con Friederike Kremer-Obrock. Lleva años buceando con los tiburones más grandes del mundo y luchando por protegerlos. Su preocupación por el comercio mundial de aletas la llevó a fundar la organización medioambiental Elasm Ocean. Prestó para esta exposición varias aletas de tiburón encontradas en Alemania.
En 2018 recibimos una llamada en la que nos dijeron que habían llegado de México 3.000 kilos de aletas al aeropuerto de Frankfurt. Luego debían ir a Hong Kong. 400 kilos eran aletas sin identificar, evidentemente de especies protegidas. La ecologista sospecha que a los tiburones se les cortaron las aletas aún vivos en alta mar y fueron devueltos al agua donde agonizaron hasta morir. Esta cruel práctica, conocida como finning o aleteo, está prohibida en la Unión Europea. Los pescadores están obligados a llevar a tierra al animal entero, pero el negocio sigue siendo muy lucrativo. Las aletas de tiburón son el oro de los océanos. ¿Por qué? Los pescadores de la Unión Europea obtienen entre 10 y 12 euros por un kilo de aletas. En el comercio intermedio en Asia ya cuesta de 500 a 700 euros. Y el consumidor final en Asia paga entre 1.000 y 1.500 euros por kilo. Un cuenco de sopa con 100 gramos de aleta de tiburón cuesta entre 100 y 150 euros. Es un margen de beneficio absoluto comparable al de la droga. Los países de la Unión Europea representan el 22% de las importaciones y exportaciones del comercio mundial de tiburón. España es el mayor exportador mundial de carne de tiburón que suministra a Portugal, Brasil, Italia y Alemania, entre otros. Las aletas se exportan sobre todo a Asia, especialmente a China. Otros grandes compradores son Japón, Gran Bretaña y Panamá. El volumen del comercio mundial de carne y aletas ronda los 500 millones de euros al año. Queremos mostrarle a Friederike Kremer-Obrock las imágenes que grabamos en la lonja de Vigo, donde ella también estuvo investigando hace años. Esto fue a las 5 de la mañana. Es terrible. Todos son animales que aún no han alcanzado la madurez sexual. No es sostenible en absoluto. Supone la destrucción de la próxima generación de tintoreras. También está alarmada por la forma en que se pescan tiburones desde barcos europeos. La activista nos muestra un video que le envió de forma anónima a un pescador, probablemente también atónito ante tal brutalidad. Como se ve, el tiburón sigue vivo. Ahora los pescadores lo izan a bordo. Y fíjate en eso. Uno sujeta el tiburón con el pie, agarra el cuchillo y lo destripa vivo. Ese animal sigue vivo. No está muerto en absoluto. Todos estos animales murieron así. Este video de 2016 muestra lo que insinuaban los pescadores del bar del puerto. Los tiburones se sacan del agua, se abren en canal y se destripan. Muchos luchan por sobrevivir y todo esto sigue la normativa europea. Estos animales están absolutamente indefensos. No pueden gritar, pero tienen un sistema nervioso igual que nosotros. O sea, este tiburón sufre un dolor terrible. Es decir, que esto no es una excepción, sino la regla general. Una trabajadora de la industria pesquera en España se presta a hablar con nosotros. Entre otras cosas, es gerente de una empresa que vende carne y aletas de tiburón. Nos pide mantener el anonimato por lo polémico del asunto. le abren el vientre y se ve al tiburón intentando respirar. Un corte en la nuca lo mataría al instante, pero los pescadores de este barco europeo no lo hacen. Al capturar un tiburón vivo, podría arrancarles un brazo, téngalo en cuenta. Intentamos hacer la tarea de la mejor manera posible, pero tenemos que garantizar la seguridad de los trabajadores. No actuamos con brutalidad. ¿Qué es brutalidad? Tenemos que protegernos. ¿Qué pasaría si se prohibiera vender aletas de tiburón? Las aletas forman parte del negocio. Si pescamos tiburones, ¿acaso debemos tirarlas? No le saldría a cuenta a los buques palangreros. ¿Cree que al pescar con palangre podemos evitar que piquen tiburones? Vendrán de todos modos. Somos los primeros en pensar en la sostenibilidad.
Nuestra interlocutora recalca varias veces que mucha gente en Vigo vive de la pesca. Hágase cargo de que los pescadores hacen un trabajo muy honrado. Su propósito no es matar animales, sino tener un medio de subsistencia. No es lo mismo. Estamos en Bruselas, donde la Comisión Europea estudia actualmente una posible prohibición del comercio, un proceso que durará meses o años. Tenemos una cita con Adalbert Jans, vocero en asuntos marítimos. Hay países como Canadá o Reino Unido que han prohibido el comercio de aletas de tiburón. ¿Por qué necesita la Unión Europea una petición para plantearlo siquiera? No acabamos de empezar con ese tema. Pero cuando se trata de intervenir en las relaciones comerciales, a la Unión Europea siempre le cuesta aplicar medidas. Cada intervención pone sobre la mesa cómo afectará a las relaciones comerciales de la Unión Europea y a sus socios internacionales. Personas con las que he hablado temen que la Unión Europea esté dando largas a este asunto. Que se debata, pero no se logren resultados. ¿Es un temor justificado? Nuestra política es rígida y se basa en hechos y cifras. Y también es lenta porque mucha gente tiene que aprobar todas las leyes que se hacen. Y la nueva Comisión Europea y el nuevo Parlamento Europeo tendrán su propio punto de vista y su propia agenda, dependiendo también de lo que quieran sus votantes. Es urgente que los expertos creen una buena base de datos que ayude en la toma de decisiones. Vamos a Bermeo, en el norte de España. Esta localidad del País Vasco es la base de investigación de Lucas Müller y su equipo científico. Aquí zarpan para analizar las poblaciones de tiburones. Lenny, ¿puedes llevar tu equipo de buceo en el barco? La información que recoja el equipo servirá a organizaciones internacionales, por ejemplo, para establecer cuotas de captura. Hasta ahora faltan muchos datos. Las áreas de distribución que tratamos de localizar, tanto de tintorera como de marrajo, son datos muy importantes con los que buscamos completar estas lagunas de conocimiento. Así esperamos contribuir a que las poblaciones se gestionen de manera más sostenible. Lucas Müller sospecha que la costa del Golfo de Vizcaya es un vivero de tintoreras. Cuanto mejor pueda demostrarse, más probabilidades habrá de proteger esas zonas. El equipo investiga, entre otras cosas, con cámaras submarinas financiadas con donaciones y montadas por los propios científicos. Lenny soldó la estructura. Y con la cámara para profundidad que estamos montando, podremos documentar a los tiburones. No sé si debería decirlo, pero esto era de una vieja señal de tráfico que encontré junto a la carretera. Se carga todo a bordo y luego navegamos a toda máquina durante media hora. Entonces los biólogos marinos deciden detenerse para hacer una prueba con el nuevo dispositivo. Creo que es un buen lugar. Lenny, ¿funciona el GPS? Con la ayuda del GPS pueden encontrar la cámara más tarde y recuperarla. Adiós, cámara. Espero que volvamos a verte. Ahora flotará en el agua durante 5 o 6 horas, a unos 10 metros de profundidad. El dispositivo atrae a los tiburones con restos de pescado en una bolsa mientras graba sin cesar. De ese modo se acercan incluso tiburones que normalmente serían más cautos. Así el equipo puede documentar mejor cuántos ejemplares hay. Lucas Müller intentará que se acerquen también al barco. Lenny y yo tratamos de atraerlos para tomarles fotos y documentarlos según su tamaño, sexo. Y si tenemos suerte, podemos colocarles un transmisor vía satélite. Por eso echan al mar una y otra vez agua con sangre y trozos de pescado. Cuando aparece un tiburón, no hay tiempo que perder.
Los científicos acercan el tiburón al barco y lo sujetan para medirlo. Make sure that it's tight. Le colocan un GPS en la aleta dorsal en un punto en el que no le duele. A continuación, el tiburón queda libre y de inmediato empieza a transmitir datos valiosos, por ejemplo, de las rutas migratorias y la esperanza de vida. Cada vez que salimos, recojo todos los datos que puedan ser útiles para nuestros estudios. Anotamos la ubicación y la temperatura y también medimos el tamaño de los tiburones, su sexo y si ya llevaban GPS. Hay que sacar del agua la cámara de profundidad. Más tarde podremos ver si abajo había tiburones. ¿O no? En el camino de regreso nos acompaña un grupo de delfines. El océano le regala al equipo este momento de júbilo. Luego llega una desilusión. La cámara no filmó ningún tiburón. Pero 2 días después graba una cría de tintorera, otro indicio de que esta costa es un vivero de tiburones que hay que proteger. Somos científicos y solo proporcionamos datos objetivos que luego servirán de base para que se tomen decisiones políticas. Pero las decisiones políticas entran en juego intereses económicos y culturales y también el sustento de los pescadores que trabajan aquí. Por eso espero que como sociedad encontremos una solución a largo plazo tanto para los animales como para los seres humanos. El biólogo marino seguirá luchando contra la imagen negativa que se tiene de los tiburones y por protegerlos antes de que sea demasiado tarde. Ver el comercio de las aletas de tiburón es desolador, porque al día siguiente puedo salir y disfrutar de la experiencia de flotar junto a ellos bajo el agua. Es un momento de coexistencia en el que el animal me dirige su mirada inteligente a 20 centímetros de distancia, nada conmigo y me dispensa un respeto que quizá no estemos preparados para devolverle. A veces es desgarrador. Pero ¿qué otra cosa nos queda? Todo lo que podemos hacer es luchar y hacer nuestro trabajo, confiando en que en algún momento los seres humanos alberguemos en nuestro interior ese amor, ese respeto y la suficiente sensatez como para darnos cuenta del valor de esta coexistencia.